Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Le hablamos, mi nombre es Miriam y le hablamos de parte del Ministerio de Mujeres Sentadas a los Pies de Jesús. Así que le damos la bienvenida a un martes más, donde estamos, hoy es martes 13 de abril del 2021, donde nos unimos un grupo de mujeres y algunos varones. Nos reunimos aquí a través de Zoom para discutir la palabra del Señor y estudiar la palabra del Señor. Le damos la bienvenida. Este ministerio es parte de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del norte de Orlando, en Florida, y nuestro pastor es el reverendo Héctor Santiago. Y le damos gracias al Señor por una oportunidad más que tenemos de poder seguir estudiando su palabra. Yo espero que no llegue el momento donde realmente tengamos que darle gracias de corazón y en otras circunstancias, ¿verdad? Porque seamos los hijos de Dios tan perseguidos que nos estemos escondiendo. De hecho, entiendo que hay una iglesia en Canadá que ahora mismo se están reuniendo clandestinamente, porque en Canadá las restricciones en cuanto a las reuniones por la cuestión del COVID son mucho más fuertes que las que están en este país y literalmente hay personas que estamos como en la época de cuando hablábamos de los catacumbas y en la época de la iglesia, ¿verdad? Siendo perseguida. Así que en este momento sabemos por lo menos de una iglesia, pero estoy segura que no son el único grupo de cristianos que se están reuniendo de manera clandestina ¿El pastor para está poder. preso o Exacto, sí, estuvo lo preso? había. No sé si ya Ajá, lo estuvo liberaron. preso, estuvo unos días preso. Así que, nada, pues le damos gracias al Señor por la oportunidad de, con libertad, ¿verdad? Y por su misericordia y su gracia que podamos reunirnos para discutir la su palabra, el estudio de su palabra. Así que le damos la bienvenida. Estamos haciendo ahora mismo el estudio que se llama Fundamentos de la Fe. Y estamos ahora mismo en la lección 11. Estamos en la lección 11. Si usted quiere conseguir este material, quiere accesar también, este material viene acompañado de unas predicaciones que se pueden leer y escuchar tanto en inglés como en español. Las predicaciones son gratuitas, están puestas en un website y el libro también es bien barato y bien fácil de conseguir, tanto en inglés como en español. Si usted quiere accesar esta información o cualquier pregunta que tenga, por favor comuníquese a través del email de nuestro ministerio, que el email es msapj05 msapj05 y por ahí podemos contestar cualquier pregunta, si tiene ideas, sugerencias, pregunta, lo que sea, estamos ahí a su orden. También se pueden comunicar conmigo directamente a mi email o a mi teléfono, consiguiéndolo a través de nuestra iglesia, ¿verdad? Que eso en el website de nuestra iglesia, pues es fácil conseguir cómo comunicarse con nuestra iglesia y le dan mi información para comunicarse directamente conmigo. Estamos hoy comenzando la lección 11, habíamos terminado la lección número 10. También todas estas presentaciones de PowerPoint después las compartimos con quien la quiera, así que también están a su disposición, con cualquiera que quiera obtenerlo. Se pueden obtener de manera gratuita y bien sencillo, a través de un email se lo enviamos. Así que tenemos todo lo que hemos hecho hasta ahora, hasta la lección número 10, está disponible de diferentes maneras. Las personas que no tienen internet o computadora o impresora, pues también tenemos manera de hacerle llegar estas lecciones. Claro, como siempre les digo, el mejor provecho usted le saca cuando usted hace las asignaciones. Ese es el mejor provecho, obtiene el mayor provecho es de esa manera, usted haciéndolo, no simplemente siendo, ¿verdad?, leyendo o escuchando, sino usted haciendo sus asignaciones, así que las invito a hacer las asignaciones. Vamos entonces a comenzar con la lección número 11, Fundamentos de la Fe, y vamos a hablar sobre el evangelismo y el creyente, el evangelismo y el creyente. En la sección número 1 vemos lo que es el llamado al evangelismo. El llamado al evangelismo, cuando leemos eso de un llamado al evangelismo, obviamente pues tenemos que pensar en que quién llama y quién es el llamado y cuál es el contenido o el mensaje, ¿verdad? Cuando alguien nos llama, pues está quien llama, está quien recibe ese llamado. Y entonces, ¿para qué nos llamaron? ¿A qué nos llamaron? Así que vamos a discutir eso durante esta sección. Para empezar, pues vamos a definir lo que es evangelismo y gracias a Dios, pues es una definición bien fácil, bien fácil y bien corta, así que ahí no tenemos excusa de saber, ¿verdad? Poder saber bien rapidito de qué estamos hablando, ¿verdad? Ese llamado
al evangelismo. ¿Qué es evangelismo? Evangelismo, por definición, son buenas o gratas nuevas o noticias. Pero cuando pensamos en buenas noticias, pues pensamos en muchas cosas que podrían ser buenas noticias, ¿verdad? Y eso depende de cada persona y wow, y cada circunstancia, ¿verdad? Personas que están enfermas, pues recibir una noticia de que están sanas o recibir, ¿verdad? Que alguien nos viene a visitar, que vamos a tener un bebé o que el bebé nació bien. Hay muchas maneras, ¿verdad? De pensar en qué son noticias buenas o buenas, gratas, nuevas. Hay muchas maneras, ¿verdad? Pero específicamente el evangelismo o estas buenas nuevas o estas gratas noticias se refieren a Jesús, son las buenas noticias de Jesús. Así que it's all about him, ¿verdad? Se trata de Jesús, eso es lo que estamos hablando, son buenas noticias de Jesús, esas son las buenas noticias. Vamos, ok, por favor busquen su Biblia porque vamos a estar leyendo mucho hoy la palabra. Me gustó cuando Dalí dijo que íbamos a estar pues, discutiendo, hablando sobre la palabra de Dios y sí, pensé ahí, yes, hoy vamos a estar mucho en la palabra de Dios, así que por favor tenga su Biblia a la mano, cerquita, y vamos a empezar en Mateo 7, 13 al 14, rapidito excuso a nuestra hermana Lidu, que me escribió que no iba a poder estar con nosotros el día de hoy en el estudio, y quiero pues, cumplir con ella de excusarla. Mateo 7, del 13 al 14, alguien que por favor me lea esos versículos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ok, gracias, Ana. Así que aquí vemos, esto es Jesús hablando y está haciendo una de las muchas analogías, ¿verdad?, que Jesús utilizó e hizo con relación al reino, ¿verdad?, al reino. Y esta es una de esas analogías. Y vemos a través de los evangelios, de verdad, muchas analogías, pero esta es una de ellas. Y se me vienen a la mente varias, pero no me puedo ir por la tangente, me tengo que quedar aquí para aprovechar el tiempo, así que hice responsable, pero ya pensé en varias, pero aquí está otra más. Así que Jesús está hablando de dos puertas, ¿verdad? Y está hablando específicamente, o sea, es una que la menciona como estrecha, ¿verdad? La puerta estrecha, y él mismo la explica, ¿no? No hay que pensar mucho, ¿verdad? Él mismo explica, esa puerta estrecha conduce a la vida y son pocos los que la hallan. Por otro lado, está la puerta ancha, conduce a la destrucción, que en este caso, en vez de vida, es muerte, y más que muerte, habla del infierno. ¿Por qué el infierno? Porque habla de muerte espiritual, de muerte eterna, de muerte espiritual, que es una cuestión eterna final, ¿ok? De la misma manera, cuando hablamos de vida, está hablando de vida eterna. Estamos hablando de conceptos espirituales, ¿ok? Estamos hablando, Jesús lo que está diciendo es, la estrecha te conduce a la vida, pero son pocos los que la hallan. La puerta ancha conduce a la destrucción, que se refiere al infierno o a la muerte eterna o separación eterna de Dios. Y por esa puerta, precisamente por ser ancha, muchos entran por ella. Y la puerta que se estrecha, pocos la hallan. Alguien que me diga en sus propias palabras, ¿qué quiere decir esto? ¿Me escucha? Perdón. Sí, te oímos. Que antes de que se me olvide un punto en cuanto al infierno y ¿verdad? A la vida y a la destrucción. Em, se está escuchando mucho y nuestros jóvenes lo están escuchando mucho. Quiero hacer este punto para que las que tienen nietos y hijos jóvenes, de que el infierno no existe. El movimiento de New Age, que no todo el mundo eventualmente va a ir al cielo, no hay castigo, etcétera, etcétera. Entonces hay que estar encima todo el tiempo afirmándoles lo que de verdad la palabra dice, porque desvían el mensaje de salvación de lo que dice la palabra. Gracias, qué bueno, Glorini, sí. Y eso es bueno por eso me encanta que hoy estemos hablando de evangelismo y a mí me asusta un poco ese tema cuando dije, Dios mío, vamos a esta lección. A mí me asusta porque muchos de nosotros no nos sentimos capacitados
preparados, llamados a eso, y nos asusta pensar en los misioneros, en los evangelistas, como que eso no es para mí, que otro bregue con eso. Eso, la lección 11 es para otros, no para mí. Ok, pues qué bueno, porque Glory nos acaba de recordar que esta lección, estudiar esto, es para todos. Y es interesante saber que Jesús habló un montón, la Biblia habla un montón sobre el infierno, ¿ok? Un montón. Así que, nada, la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Así que esta lección va a ser bien buena para nosotros, y para nosotros compartirlo con otras personas. Así que no piense que esta lección es para los que están en el ministerio de evangelismo, para los pastores, para los maestros, para los misioneros, evangelistas, etcétera. ¿Ok? Esta lección es para todos los hijos de Dios, cada uno de nosotros, y lo vamos a ver, lo vamos a recalcar, y a recalcar, y a recalcar. Sí, ok, sí, Janie, es que como tiene más de un device cerca, va a haber feedback cuando está el micrófono. Gracias, mamá. Ok, pues alguien que me explique lo de la puerta estrecha y la puerta ancha, una conduce a la vida, otra a la destrucción, hablando de muerte, vida, pocos y muchos. Que en resumen, ¿qué está diciendo esto? En sus propias palabras. ¿Cómo usted lo entiende? Nadie lo entendió. Miriam. Bueno, pues yo. Ajá, Marta. Marta iba a decir algo. No, sí, creo que sí. Pero Pues Marti. bien sencillo. Claro, la ancha es tan fácil y por eso dice conduce a la destrucción, infierno y sigue por ahí. Pero la más importante es la estrecha, porque ahí es que qué difícil es cuando tratamos de estar en los caminos de Dios. Es bien difícil. El Señor nos dijo, toma tu cruz y sígueme. Y cuando tomamos esa cruz y seguimos al Señor, es cuando el Señor nos da las pruebas que pasamos. Ahí es donde el Señor prueba nuestra fe en Él. No es fácil. No es fácil. Muchas personas se creen que cuando vienen a los caminos del Señor y hacen confesión de fe, pues todo le va a salir bien. No, ahí es cuando empiezan las pruebas. Y por eso es que dice la estrecha, la puerta estrecha, porque no todo el mundo podemos entrar por esa puerta, por lo difícil que es. Ok, gracias Marti. Pastora, ¿usted iba a añadir algo o a decir algo? Prácticamente lo que ha dicho Marti, y lo importante también, que a veces pensamos, cuando hablamos de evangelismo, pensamos en grandes multitudes, oír las campañas de los mares. Sin embargo, unido a lo que dijo Dios mío, se me escapó el nombre. Glorini. Unido a lo que dijo Glorini, en la casa, con nuestra familia inmediata, sobre todo nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, eso es evangelismo. Pensamos en el evangelismo como si fuera nada más que, ¿verdad? Billy Graham. Pero en la casa podemos hacer una gran labor y tener buenos frutos que a la larga van a redundar, porque a lo mejor uno de nuestros hijos, por ejemplo, yo veo a Ramón, mi sobrino, al hijo de Martita, ella hizo evangelismo en su casa y ahora su hijo es un pastor. Qué brutal. Gloria al Señor. Miriam, ahora, que lo que yo quería decir, Janie. Sí, no te vemos, mamá, tú lo sabes, no importa. Okay. Sí, es que me moví de sitio. Okay. Lo que yo quería decir es que la carne tiene la tendencia bien fácil de seguir esa naturaleza pecaminosa
y es como, es una lucha que uno lleva, como dijo Marty, ¿verdad? Porque el enemigo no, pero es bien fácil no hacer nada, seguir la camino, o sea, seguir a Jesús es bien difícil. Hay que hacer una decisión bien en contra de nuestra naturaleza pecaminosa que nos está batallando todo el tiempo. Es una batalla. Así eso era lo que yo quería decir. Ok, gracias. Miriam, Muchas un gracias. ejemplo de eso que acaba de hablar Janie. Este fin de semana mi nene mayor pues tuvo torneo. Y pues en estos ambientes uno se rodea de todo tipo de personas. Ellos siempre oran en las prácticas y oran aunque no todos son cristianos dentro del equipo, pero el coach siempre se ocupa de orar antes de las prácticas y antes de los juegos, etc. Y es así, casi siempre lo ponen a orar. Y ya me dice, ya yo estoy cansado porque todo el tiempo me ponen a orar a mí. Yo le digo, entonces yo escuché unas cositas ayer en este fin de semana entre ellos y le dije, papi, tienes que estar pendiente a esto, esto y esto, esto. Acuérdate que esas cosas se pegan y tú tienes que ser luz. Tú no puedes convertirte en ellos, tú tienes que tratar de traerlos a ellos. Y como dice Janie, es difícil pelear contra esa corriente, pero yo le dije, tienes que mantenerte firme y si te ponen a orar, pues tú oras. Tenemos que hacer luz. El que ponga a orar, pues ese que ore, pero aunque seas tú todo el tiempo, lo haces tú todo el tiempo. Sí. Gracias, Glorini, gracias, Janie. Y Pastora. añadiendo un poquito, porque fue que quise vincular lo de Glorini con lo que dijo Marty, pero sin perder la perspectiva, porque aún sin nosotros darnos cuenta como creyentes, cuando vemos una persona en necesidad y le llevamos el evangelismo como alternativa de solución a los problemas, y entonces la persona que viene a Cristo en su crisis, como que nos falta instruirlo, darle el discipulado, porque el evangelismo va de la mano con el discipulado, para que entonces la persona sepa en qué es que está creyendo, porque a veces no le llevamos el mensaje completo. Todo es, trae a Cristo tu problema, trae a Cristo vas a tener paz, aunque la situación siga, pero vas a tener paz. Pero muchas veces nos va a costar muchas lágrimas y va a ser difícil. Por eso dice que angosto es el camino, que no es fácil, no es cómodo, que la puerta es estrecha, porque es difícil. Claro. Entonces, si nos vamos por el camino fácil, es como dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y a veces esas partes, como ahora se enfoca todo en lo positivo y lo positivo y lo positivo, y a este mensaje le dicen o mensaje negativo, en ocasiones cuando decimos la palabra de verdad nos dicen que estamos hablando mensaje de odio. O sea, tergiversan tanto y es que esa ha sido siempre la artimaña del enemigo, tergiversar, confundir. Por eso es que es padre de mentira. Así que en esta mañana, cuando las personas que lo vean, en el momento que lo vayan a ver, en este día, en este momento, lo importante es tener un cuadro claro de qué es el evangelio. Porque ¿cómo vamos a hacer un evangelismo si no tenemos el evangelio completo? Claro, aleluya, y por ahí es que vamos, muy bien, porque si lo importante es... Ajá, sí, dime, dale. Perdón, no, sigue para que vayas en esa línea, dime, mamá. No, que yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela superior, para salir ¿verdad? Estaba el portón del frente de la escuela, pero para irnos por unas callecitas que yo vivía en Levitown, vamos, que Levitown es una organización que tiene paseos entre medio de las casas, que a veces pues te permitían no ir por la calle o tal o cual. Bueno, pues para salir a esas callecitas y a dar la ruta más corta, ¿verdad? No tener que darle los atajos. Exacto. Toda la vuelta a la escuela, nosotros íbamos por detrás y salíamos por un rotito de la verja que habían hecho pues los maleantes o los muchachos para escaparse, y cuántos guayazos. Los títeres. Sí, porque
uno se guayaba porque había que brincar una parte de la verja, o sea, era un roto en la verja. Entonces uno tenía que brincar y uno se guayaba la pierna con los alambres, eso, ¿no? Ajá, ajá, Pero si dábamos la vuelta, salíamos por el portón del frente, todo el ajá, mundo nos veía y era ajá, más seguro. Pero salir ajá. por ahí era peligroso, aparte de que al que cogieran saliendo por ahí, pues ya tú sabes, porque lo Claro, catalogaban de como que te estás escapando de la escuela. claro, Pero claro. nosotros nos salíamos por ahí para ir por el camino más corto. Entonces yo Ajá. digo, Ja. para mí ese es un ejemplo, ¿verdad? Ujú, claro que En el sí. camino, ese me llevaba al camino más corto, a estar más cerca ay, no sé, Mm, me acortaba el camino para sí. llegar a mi casa, que era el fin, ¿verdad? El otro Ujú, camino ancho, pues me daba unas alternativas, pero estaban los carros, estaba... Entonces yo pienso, cuando uno analiza eso, dice, si tú prefieres, ¿verdad? Este mundo te ofrece tantas ujú, alternativas, y si la única que hay es la estrecha, la que te puede cortar la pierna o la que te da más, pero te va a conducir al camino más cerca y a los brazos del Señor, ¿por qué no la mm, tomamos, verdad? claro, ¿Por qué no claro. la tomamos? Y nos vamos Ujú, por la otra que es más mm, ancha, te ujú, ofrece más alternativas, a lo mejor te ujú, encontrabas en el camino a alguien que te daba pon, o te ibas con tus ujú, amigos, o que, cuántas ujú, cosas, ¿no? ujú, Cuántas cosas. claro, Pero ¿quién claro, quiere, quién de verdad, quién quiere estar metiéndose por un camino que es estrecho, claro, o una puerta que es claro, pequeña y que te hace claro, doblarte y todo claro. eso? Ujú, así mismo, es tremenda, tremenda No sé. analogía. La incomodidad versus la comodidad, ¿verdad? Lo que Ujú, es ujú, fácil versus lo que es difícil. ujú, Tú sabes, es eso que podemos pensar en muchas cosas y muchas maneras y también pensando en otras cosas que también la palabra nos habla de eso, cómo no es lo natural querer pasarla difícil, meternos por la puerta estrecha e incómoda, donde tenemos que chocar, donde tenemos que estar pegados con otro. Échate para allá, yo quiero caminar por la puerta anchita, cómoda, sin que nadie se me pegue, déjenme mi espacio y no sufrir mucho, ¿verdad? Y llegar a cosas buenas, pero esa no es, el evangelio no se trata de eso. Y siguiendo el punto de la pastora, sí, importante es que entendamos lo que es el evangelismo y el llamado que tenemos como hijos de Dios a eso. Es igualmente importante qué es lo que cuáles son esas buenas nuevas, cuáles son esas gratas noticias de Jesús, de qué se trata el evangelio. Y es importante que estemos bien claros, los hijos de Dios, no solamente del llamado a hacer evangelismo, a ser evangelistas, en donde quiera que estemos, empezando en nuestra propia casa, hasta donde Dios nos lleve y de la manera que nos lleve. Pero es también el mensaje. ¿Qué mensaje es el que debemos compartir? Y ese detalle es igualmente importante que la obligación que tenemos de hacerlo. Así que vamos a hablar de eso. Así que ya entendimos lo de las dos puertas y Jesús fue quien habló de esto bien claro. Es como que yo no estoy aquí engañando a nadie. Yo no estoy trayendo una cosa que es de cosas bonitas y vamos a ver unicornios y vamos a estar en el cielo chihichijá y esta vida vamos a estar cumbayá y esto se trata de estar chévere, somos hijos de un rey, somos príncipes y princesas y tenemos vida eterna, desde ahora empieza el reino y tenemos que vivir como eso y Dios vino a bendecirnos y a darnos vida en abundancia. Todo eso es verdad, pero ¿verdad? Como cuánta tergiversación escuchamos de los mismos hijos de Dios, de la iglesia, de pastores, de predicadores, de maestros y gente que no lo es, pero se lo creen, ¿verdad? Y tienen audiencia. Donde gente que va a escuchar, que le va a gustar, ay, me gusta ese mensaje me gusta, este es el que tiene la verdad y por ahí nos vamos y eso repetimos sin ir a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Y entonces ahí es que queremos ir, ¿verdad? ¿Cuál es ese mensaje? Y hablando todavía sobre las puertas, las dos puertas que habló Jesús y esa, ¿verdad? El antítesis. Jesús utilizaba mucho eso y me parece que es excelente herramienta
de enseñanza, ¿verdad? De educación, porque no es muy complicado, hermanas y hermanos, no es muy complicado. El mensaje que Jesús dio, el mensaje del evangelio no es complicado, es sencillo, y qué bueno que es así. Y él mismo habló de los mismos niños, ¿verdad? Como para entrar al reino tenemos que ser como niños. Así que así de sencillo es el mensaje del evangelio y el reino de Dios. Así que cuando él hace la distinción entre la puerta que es estrecha y la puerta que es ancha, pensemos en todas las personas que usted y yo conocemos, incluyendo nuestros familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. ¿En qué camino andan? ¿Por qué puertas están pasando, verdad? ¿He compartido yo con ellos el evangelio? La mayoría de las personas en este mundo están muriendo sin Jesús. Esa es la puerta ancha y por eso es que muchos entran por ella. Y estas personas van a pasar una eternidad en el infierno por causa de su pecado. Seguimos. Debemos entonces usted y yo, como hijos de Dios, desarrollar amor por los perdidos. Amor por los perdidos tal como lo vemos en el mismo Jesús y en Pablo. Alguien que me lea Lucas 19:10 y esa misma persona 41 y 42 y otra persona que por favor me busque 2 de Corintios 12:15. Los primeros 3 versículos hablan de Jesús, cómo expresó Jesús eso y cómo Pablo lo expresó en 2 de Corintios. ¿Quién tiene Lucas 19:10 y 41 y 42? Por favor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, gracias, Ana. Eso es Jesús hablando de su misión. ¿A qué él vino? ¿A qué vino Jesús? Cuando él se refiere al Hijo del Hombre, está hablando de él mismo. Él está diciendo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú misma, Ana, por favor, 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ok, así que ahí vemos el dolor de Jesús viendo a la ciudad, a Jerusalén, el dolor al punto de llorar porque veía una ciudad perdida, una ciudad lejos de él, una ciudad caminando por el camino ancho, no por el camino angosto, entrando por la puerta ancha, lo que hace la mayoría de las personas. Y eso es, tocando el punto que ahorita trajo Glorini de la cuestión del New Age y la creencia que hay de que todos nos vamos a salvar de alguna manera, ¿ok? Unos somos así, hace más, pero somos humanos, después de todo, somos humanos, tenemos derecho a equivocarnos, no somos perfectos, y con esa mentalidad nos hemos ido como que acostumbrando a eso y nos pasamos la mano a nosotros mismos y le pasamos la mano al otro. Como que está bien, ¿qué vamos a hacer? Somos humanos, todos cometemos errores, todos fallamos, todos pecamos, todos somos pecadores. Y con eso nos vamos con que, pues está bien, no importa, Dios tiene misericordia y inclusive están las personas que piensan que la salvación, que todo el mundo se va a salvar de alguna manera u otra. Dios es tan amoroso y tan misericordioso que Dios a todos los va a salvar. Y cuando, que de alguna manera llegan, por alguna ruta van a llegar al cielo y que hay muchas vías y muchos caminos al cielo y que pues la cuestión es hacer el bien y hacer no dañar al otro, no afectar a nadie, yo sigo mi vida, tú sigues tu vida y la cosa es que en algún momento pues vamos a llegar y esa no es la verdad del evangelio. ¿Cómo, Glorini? Por obras, no por gracia. Ajá, exactamente. Y que si yo soy good enough, si hago las suficientes cosas buenas, cuando al final me llevan, es como si Dios llevara una tablita, un conteo de cuántas cosas buenas hago y cuántas cosas malas hago. Y que lo importante es que al final de mi vida yo tenga más cosas buenas que cosas malas y ¡ting! Entro para el cielo. Esa no es la verdad del evangelio. Ese no es el mensaje de Dios. Eso no fue lo que vino Jesús, eso no fue lo que dijo Jesús, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Así que por eso usted y yo siempre, ¿dónde vamos a buscar la verdad? A la palabra de Dios. Así que ahí es que nos vamos a ir. ¿Cómo lo expresó la importancia de esto? Del amor por el mundo que se pierde, por las personas que no conocen del Señor, ¿cómo lo expresó Pablo en 2 de Corintios 12:15? Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado
menos. Qué lindo, gracias pastora, qué lindo, ¿verdad? Gastaré lo mío, me gastaré del todo por amor de vuestras almas, ¿ok? No es porque yo quiero, sino es porque está preocupado, Pablo está preocupado por el alma de esa persona, ¿ok? Que eso es lo que se salva o no se salva. Así que pensando en Vivian. esto, ¿cómo? Ajá. Ay, perdón, termina el Vivian, pensamiento, sí. era que quería No, y va a Ok. continuar. Ajá. Nada, antes de que sigan, para no interrumpir más adelante, estaba pensando también que con eso de las dos puertas, es que es mucho más fácil, y con esto de que todo el mundo va para el cielo tarde o temprano, y si soy suficientemente bueno, es que es mucho más fácil justificarnos, y eso es parte de entrar por la puerta ancha, justificarnos y vivir la vida cómoda que confrontarnos con la realidad de la palabra de Dios y de que somos pecadores y de que necesitamos salvación, y que eso nos obliga a hacer, o es nuestra responsabilidad, porque, ok, yo lo acepto y sí, soy pecadora, pero eso debe provocarme a cambios. Y eso Claro. es más difícil que decir, pues por ahí sigo con todo el mundo y Claro. en algún momento voy a llegar. Sí, sí. Es como vivir en negación, ¿verdad? Es como vivir en negación porque mientras yo no bregue con eso y no enfrente eso, no acepte eso, pues yo sigo por ahí la vida loca y no que vivamos vidas locas. A lo mejor pensamos que somos buenas, que no hacemos cosas malas, no fumamos, no bebemos, no usamos drogas, we don't gamble, no vemos pornografía, que nos robamos, no matamos, etcétera. Y pienso que puedo entonces estirar el chicle, ¿verdad? Estirar el chicle y que Dios va a tener misericordia, porque enfrentar una cosa, aceptar una cosa, admitir que soy pecadora y aun cuando me convierta, admitir que estoy en pecado, que le he fallado a Dios, que he ofendido a Dios, eso implica que tengo que tomar decisiones, ¿verdad? Tengo que tomar decisiones al respecto y por eso es que es bien fácil que la gente, más fácil decir yo soy ateo, no creo en nadie. Y que hay un montón de cosas que son exteriores y que la gente las puede ver. Pero, como decía mi mamá, sabrá Dios, tengo el corazón de araña pelúa y eso nadie lo ve. Así mismo, pero mismo. Eso es pecado también. Y mi corazón mismo. tiene que cambiar. Así y a fin mismo. de cuentas, eso es lo que ve el Señor. Claro, claro. Y es importante que veamos eso porque aún a los hijos de Dios, podemos hablar de salvación o perder, ¿verdad? El alma que se salva y el alma que se pierde, pero hablando en pecado en general, eso también nos aplica a los hijos de Dios, que aún haciendo salvos en nuestro diario vivir, como ahorita nos hablaba Janie, es una cosa que es vivir agradando a Dios, es una cosa que va en contra de mi naturaleza, o sea, de lo que me viene primero, Le estaba diciendo a los nenes el domingo que tuve un momento de estos que, que me sentí bien gusana, porque de las veces que uno llega a la iglesia y está como con el revolú de llegar y nos levantamos tarde y no pude hacer esto y uno llega allá al último y como que de momento caí en cuenta, mano, estoy en la iglesia, yo no puedo estar aquí como, o sea, yo me sentí como una gusana porque, y nada, y el punto es de que venir ese momento de, Señor, evalúame, Espíritu Santo, chequéame, pruébame, examíname, como dice el Salmo 139, eso no nos viene natural. O sea, no queremos ponernos en la hornilla para que nos chequeen y nos prueben. No queremos montarnos en la pesa, como la lectura de la pared, ¿verdad? La escritura en la pared del libro de Daniel, ¿verdad? Del rey que le dijeron, o sea, has sido pesado y has sido hallado falto, ¿verdad? O sea, lo montaron en la pesa y piensen usted y yo que no nos queremos montar en la pesa porque, ay Dios mío, voy a ver lo que me comí en el fin de semana o en la semana o lo que sea. No queremos montarnos en la pesa de Dios, de que chequéame, analízame, pruébame, mídeme, porque sabemos que algo Dios siempre va a encontrar, porque usted y yo no podemos cumplir, o sea, no podemos agradar a Dios todo el tiempo y repitiendo lo de Janie, o sea, es una lucha que tenemos diaria, aún siendo hijos de Dios, aún habiendo venido a salvación y habiendo obtenido perdón y redención, es una lucha diaria, y si es difícil para nosotros como hijos de Dios, imagínense para las personas, como de esto lo llama la lección, los perdidos, los que ni siquiera están conscientes de que están bien lejos de Dios y bien perdidos
y el fin que les espera. Ok, así que lo vemos como lo expresó Jesús, lo vemos como lo expresó Pablo. Así que poniendo ahora la luz en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo me motivo entonces a compartir mi fe? Tengo un corazón por los perdidos. ¿Cómo puedo vencer el miedo a evangelizar? Y vamos a ver entonces de lo que estamos hablando. El llamado a testificar es un mandamiento. Vamos entonces, no es una sugerencia, no es una buena idea, es un mandato. Y es un mandato de Dios, en su palabra, de Dios, de Jesús. ¿Ok? Vamos a la pregunta 1 y vamos a discutir de la A a la D. Según Marcos 16:15, ¿qué deben hacer los discípulos? Según Jesús, esto fue antes de él. Déjenme leerles esto de abajo. Este mandamiento es tan importante que lo repiten los 4 evangelios y son las últimas palabras de Jesús en la tierra antes de su ascensión, que eso lo vemos en el libro de Hechos. Así que lo vemos en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, los 4 evangelios, y lo vemos también en Hechos, así que así de importante es. Y de nuevo, no es una sugerencia, una buena idea. Oye, ¿qué tú crees? Sí, sería bueno que pensaran en esto, que lo consideraran. Es un mandato. ¿Cómo lo expresó Marcos 16? Que dijo Jesús a sus discípulos, ¿qué tenían que hacer? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Muy bien, muy bien. Ir por todo el mundo, habla del verbo ir, tienen que ir. No es necesariamente que usted se va a quedar en su casa y le van a tocar a la puerta y cuando le pregunten, usted le dice, ¿ok? Jesús está diciendo, te tienes que levantar y tienen que ir, ¿ok? A todo el mundo. Es una cuestión de todo el mundo. No es que vas a ir simplemente aquí al lado y aquí al frente, es a todo el mundo. Claro, esto no es literalmente para todos nosotros y es ahora levántate, deja tu casa, tu familia y móntate en un avión y empieza a ir alrededor de todo el mundo. Eso no es así, ¿verdad? Sí, pero es ir, hay que moverse, hay que tomar la iniciativa de levantarse, determinar levantarse, ir a todo el mundo. ¿Y a qué vamos? A predicar el evangelio. No es a predicar otras cosas, es a predicar el evangelio. Y eso es bien importante porque a veces escuchamos predicaciones que no son evangelio, ¿verdad que sí? Podemos ser testigos, dígame si es cierto o no, que muchas veces escuchamos predicaciones donde lo que se predica no es el evangelio. No es el evangelio, son otras cosas y uno puede decir, fíjate, eso es una buena idea, eso es una, qué sé yo, no está mal hablar de eso, es chévere que toquemos ese, pero la predicación, el evangelio, lo que se predica es el evangelio y vamos a hablar ahorita qué es el evangelio. Ok, la B, ¿cuáles son? Ok, y lo otro es a toda criatura, ok, a toda criatura. De nuevo es importante que él dice todo el mundo, toda criatura, es universal, es a todo el mundo por todos los sitios. ¿Cuáles son los 3 aspectos de hacer discípulos? Según Mateo 28, que es otro lugar donde está lo que conocemos como la Gran Comisión. Así es como se llama el mandato, quizás lo pude haber puesto expresado de esa manera. El mandamiento de ir por todo el mundo y evangelizar se le llama la Gran Comisión. ¿Cómo lo expresa Mateo 28? Id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que se ha mandado. Ok, muchas gracias, Dina. Eso también ahí está bien completo, ¿verdad? Ir, de nuevo, ahí está el verbo de ir. Tienes que moverte, tienes que ir a un sitio. No es quedarte en pasivo y esperar que vengan donde ti. Uno tiene que ir y moverse, uno tomar la iniciativa de ir, hacer discípulos. Así que vamos a convertir, y como hablaba ahorita la pastora, no es solamente compartir el evangelio, eso tiene que ser seguido por discipulado, donde se le enseña a las personas recién convertidas a ser discípulos de Cristo, no como denominación, sino, ¿verdad? Como ya somos hijos de Dios, pero aprender a ser discípulos, eso hay que aprenderlo, eso conlleva un proceso de enseñanza. ¿Ok? Bautizándolos, así que aquí también vemos el mandamiento de Jesús de bautizar en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Me gusta que en este estudio, en la lección 11, estamos discutiendo el evangelio y el creyente, y es interesante que la lección 12 habla de la obediencia. Ok, así que estamos hablando del evangelio y la importancia y el llamado de nosotros como hijos de Dios a evangelizar,
Y una vez compartimos el evangelio, eso implica unas cosas de obediencia. Y eso es parte del discipulado, ¿verdad? Lo que enseñamos después de compartir el evangelio. ¿Cómo lo expresa Lucas 24? ¿Qué dijo Jesús que debería ser proclamado a todas las naciones? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Muy bien, lo que se tiene que predicar, y este es el evangelio, e implica arrepentimiento. Por eso es que es importante, hermanas, lo que decía ahorita la pastora, ¿verdad? Que a veces en esta cuestión del evangelismo y de predicar el evangelio, se enfocan los predicadores, los evangelistas o los maestros o la gente que hablan por ahí, se enfocan en que venga Cristo porque vas a ser el hijo de Dios, tú eres el hijo de una hija, princesa, príncipe, y ven que vas a estar bien y Dios se va a encargar de todos tus problemas, trae tus cargas y déjalos en la cruz. Y no es que eso no sea verdad, pero el énfasis entonces es vente que te va a ir bien. Vente que te voy a traer, olvídate, la vida en abundancia y tú vas a estar, mire, en las papas. Cuando realmente, como ahorita también decía Martí, que muchas veces cuando empieza ese camino, ahí es que entonces se pone la cosa difícil, porque ese camino es angosto, es estrecho, y como hablaba también la analogía que utilizó Dali de por donde se escapaban, el roto, ¿verdad? Tiene rotos donde, ¿verdad? Te raspa y te corta la verja. Y lo que realmente el llamado es a un arrepentimiento para perdón de pecados, ¿ok? Ese es el llamado, ahí fue bien Jesús, bien específico. Dios mío, 3 llamadas en lo que empezó la clase. Es un llamado al arrepentimiento para perdón de pecados y enfatizo otra vez a todas las naciones, ¿ok? Así que es una cuestión de que usted tiene que ir al mundo, usted se tiene que tirar al mundo. Esto no es aquí, allá. Hay unas maneras de empezar, ¿verdad? Porque después él hace como dice, empiecen por aquí, sigan acá, pero la extensión es global, es a todas las naciones, ¿ok? Pero implica el arrepentimiento para perdón de pecados. Así que fíjense que esa parte es bien importante porque no puedo tener perdón de pecados sin arrepentimiento. ¿Vieron eso, hermanos y hermanas? Que se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados. Así que para que haya perdón de pecados, tiene que haber un arrepentimiento. Y eso es importante que usted y yo lo proclamemos, lo creamos y lo vivamos. Digámoselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros vecinos, al esposo, a quien sea. Para que haya perdón de pecados, tiene que haber un arrepentimiento. ¿Ok? Tiene que haber un arrepentimiento. Ok, y la D. Sí, Martí. Y también, Miriam, yo estoy pensando que para nosotros poder llevar el mensaje, nosotros tenemos que vivir ese evangelio para poder proyectarlo. Claro, claro que sí. Para que cuando hablemos con claridad y hablemos lo que dice las escrituras. Y por eso es que tenemos que vivirlos. De otra manera, no podemos evangelizar. Claro, claro, así mismo es. Conlleva una responsabilidad, ¿verdad? Exacto. De que nosotros como vehículos de ese mensaje lo vivamos, ¿verdad? Lo vivamos primero nosotros, claro, para poder llevarlo. Claro, no vamos a hacer nada atractivos, ¿verdad? Y por eso es que hablan de walk the talk en vez de talk the walk, ¿verdad? Que no sea nada más con la boca, sino con hechos. Y Juan nos lo recuerda en la epístola de Juan de que no sea solamente de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, que lo vivamos, que lo practiquemos. La cuestión del amor, él está haciendo el énfasis del amor, pero si nosotros no demostramos eso, no va a ser nada atractivo el mensaje que estamos enviando. Gracias, Martí. Por último, ¿qué debía Pablo decir a todos, como lo expresa él en Hechos 22? Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ok, excelente. Gracias, Rosy. Que él iba a ser testigo de Cristo a todos acerca de lo que había visto y lo que había oído. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ok, aquí seguimos. Ya les dije lo otro. Ok, así que habíamos visto que es un mandamiento, que el evangelio es un mandamiento, y ahora lo vemos como que el evangelio es un deber sagrado. Alguien que me lea Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Primera de Tesalonicenses 2, 1 al 4.
¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Ajá. Primero de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ok, gracias, Vivian. Hacia aquí vemos, hacia qué actitud o visión vemos que tenía Pablo hacia el evangelio y ese evangelizar. Y la actitud que tenía es que él había padecido. Él está hablando a los tesalonicenses, pero les dice, yo padecí y fui ultrajado en Filipos. Recuerden que está hablando un hombre que fue preso, que lo azotaron, que le dieron, al final de Corintios, él hace una lista de todas las cosas que él vivió y sufrió por el evangelio, por amor a Cristo y por amor a los perdidos, que fue lo que vimos anteriormente en 2 de Corintios. Así que él padeció, fue ultrajado, pero todo era para anunciar el evangelio y tuvo gran oposición, ¿ok? No fue que le abrieron las puertas así, vente por aquí que estamos locos por oír este mensaje y que todo el mundo lo entendió, ¿ok? Fue una cosa en medio de oposición, pero dice que así hablaba, la mentalidad era, el enfoque era, la actitud era, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Así que aquí está el punto de verlo como un deber sagrado. Es una cosa a la que usted y yo debemos hacer en obediencia a Dios, porque Jesús lo mandó, porque Dios quiere que lo haga y que lo veamos como un deber sagrado, así de importante. Esa palabra sagrado, ese adjetivo dice un montón, ¿verdad? Porque habla de una cosa sacra, de una cosa santa. Y deber nos recuerda otra vez lo de que es un mandamiento, no es una cuestión opcional. Dios nos mandó a esto, es importante, o sea, ya Jesús no está el Espíritu Santo y nosotros, los hijos de Dios, somos ese canal, esas herramientas, esas vasijas de barro. A nosotros nos toca llevar el mensaje del evangelio a usted y a mí. Usted llegó ayer o llegó hace 80 años, ¿ok? Y todo en in-between. Eso es un deber de nosotros y lo debemos ver como un deber sagrado. El famoso pastor y evangelista Charles Spurgeon escribió esto. Todos tenemos el trabajo de procurar traer pecadores a Cristo. No hay nada en el compás mundial de las escrituras, de tapa a tapa, que excuse a toda boca de hablar de Jesús cuando el corazón está familiarizado con su salvación. Si usted y yo hemos conocido la salvación, nosotros estamos todos capacitados para hablar de esta salvación a otros. Todos estamos llamados entonces a dar a conocer a Jesús si lo conocemos. Vamos entonces a ver los obstáculos que vemos, que hemos experimentado, que hemos visto a otros que han pasado, pero probablemente lo podemos ver en nosotros mismos. Vamos a pensar en nosotros mismos, obstáculos para la evangelización. En un sentido, la forma principal por la que glorificamos a Dios es a través del evangelismo. Es que usted ha recibido una buena nueva, una noticia grata de salvación, de perdón, de redención, de vida eterna. Y eso la mejor manera en que podemos glorificar a Dios después de ese regalote que nos ha dado es que nosotros compartamos esas buenas nuevas, esas gratas noticias con otros que no la conocen. Si sabemos que estamos entonces bajo esas órdenes divinas de compartir el evangelio, ¿por qué no lo hacemos como debiéramos? Y vamos a ver unos 3 posibles obstáculos que a lo mejor se intercalan uno con otro y overlap unos con otros, pero los podemos resumir en esto. Lo primero es que nos sentimos intimidados, tenemos miedo a fallar. Y esta es lo que debemos ver para eso, ¿verdad? ¿Cómo combatimos ese obstáculo? No debemos dejarnos intimidar. No son las palabras del hombre que traen poder al evangelismo, sino el Espíritu Santo que da poder al evangelio. Repito, no son las palabras del hombre, suyas o mías, que traen poder al evangelismo, sino el Espíritu Santo que da poder al evangelio. Cuando vemos en Romanos 1:16, que no lo vamos a ver ahora porque lo vamos a ver ahorita, ese versículo es Pablo hablándole y lo que él dice es que el evangelio tiene poder. Ese poder viene de Dios. Estamos hablando, miren estas palabras, por eso están itálicas. El evangelio tiene poder.
Ese poder es de Dios y es para salvación a todo, y esta es la condición, el que cree, a todo el que cree. No es para todos, no es para toda criatura, no es para todo ser humano, es para todo el que cree. Uno de los, si usted se fija en uno de las maneras en que pueden apoyar, que personas apoyan lo de de que todos nos vamos a salvar, la salvación universal, es como el término de la salvación universal, queriendo decir que todos al final de nuestras vidas, cuando venga el juicio, que todos vamos a ser salvos de alguna manera. Es Juan 3:16, que pues medio mundo conoce ese versículo, ¿verdad? Cristianos y no cristianos, porque lo que dice es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Pero fíjense que la condición es verdad, Dios amó a todo el mundo. Eso es cierto, Dios amó a todo el mundo, eso es verdad. Pero fíjense que ahí mismo está la condición. Para que todo aquel que en él cree, o sea, Dios mandó a su hijo unigénito, para que todo, como dice también Romanos 1:16, que en él cree tenga vida eterna, ¿ok? Pero hay una condición, es verdad, Dios amó a todo el mundo, pero eso no implica que todo el mundo se va a salvar. Quien se salva es todo el que cree. Y aquí Romanos 1 lo repite, ¿ok? Pero vamos a ver un poquito más adelante, vamos, en la sección 2 vamos a discutir ese versículo en específico. Así que, y el próximo punto, que debemos entonces orar por audacia o por denuedo, para hablar con confianza. Si usted mira todas estas citas, y esto a lo mejor lo podemos buscar rapidito, alguien que me ayude a buscar en Hechos. Recuerden que esto es la solución para bregar cuando el obstáculo de intimidación o de miedo a fallar. Fíjense que cuando vemos en todas estas lecturas de Hechos y aún en Efesios, cómo utilizaron, y aún cuando leímos este versículo ahora de Primera de Tesalonicenses 2, Pablo habla de tuvimos denuedo en nuestro Dios. Habla de denuedo. Esa palabra se repite en todos estos versículos, porque es lo que es necesario para hablar, no porque el poder esté en el que habla, sino se ora por denuedo. Y vamos a ver eso en Hechos, porque eso así fue como creció la iglesia primitiva, así fue como creció. Lo que nos dice la palabra es que las personas que hablaban el evangelio, que compartían la palabra de Dios, lo hacían con denuedo. No porque usted y yo tenemos un botón de denuedo en el cuerpo o en el cerebro y de momento hago, ok, voy a apretar el botón de denuedo. ¡Ting! No es eso, pero se ora por denuedo. Usted y yo podemos orar por denuedo, y quien lo da es el Espíritu Santo, que pone eso en nosotros. Recalcamos que el poder viene del Espíritu Santo, no viene de usted ni viene de mí. Alguien que me lea en Hechos 4, y ahí mismo puede ir corriendo del uno al otro para maximizar el tiempo. Lo tengo yo. Ok, pues empieza por el 13, 29, 31, por favor. El 13 dice, al ver el valor de Pedro y de Juan y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Perfecto, así que ahí ven una cosa, la gente distinguía, esta gente tiene algo, esta gente son unos iletrados y unos de por ahí unos pobretones, unos pescadores, pero tienen denuedo, y en tu versión leíste valor, ¿verdad? Sí. Lo próximo es 29 y 31. Lo tengo. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Y el 31 dice, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Ahí mismo, gracias, Cuca. Así que volvemos ahí, en vez de con valor, pues lo ponen de otra manera, ¿verdad? Sin ningún temor. Y también el 29, sin temor, ¿ok? Pero fíjense que está envuelto el Espíritu Santo en esto. Ok, vamos ahora, Cuca, a 13:46. 13:46, espérate, que tengo la... Ay, Dios mío. Segundito here. Sí. Hechos 13:46. Mi teléfono, ok, got it. 46. Aquí estoy.
Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios, pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. A tú, Kitty, se enfogonaron. Bueno, pero aquí lo importante es que en Reina Valera de nuevo, tú lo tienes como franqueza, ¿ok? Así que ahí vemos valor, franqueza, sin temor. Ok, vamos al próximo, 14:3, Cuca. A pesar de eso, Bernabé y Pablo se quedaron allí mucho tiempo y hablaban sin ningún temor y confiados en el Señor, que por su bondad y misericordia les concedió hacer milagros prodigiosos. Ok, muchas gracias. Así que vemos otra vez con franqueza, con valor. Ahí vemos otra vez en Reina Valera está en de nuevo, pero ese es el punto. Y por último, 19:8. 19:8. Dice: durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga y allí predicaba sin ningún temor y trataba de convencer a sus oyentes acerca del reino de Dios. Ok, gracias. Así que volvemos a ver la frase ahí, sin ningún temor. Como que vieron que muchas veces se repite eso y nada más en 2 o 3 capítulos, ok, nada más en 2 o 3 capítulos de un solo libro. Es como un ingrediente, ¿verdad? Como un ingrediente esencial para uno hablar de la palabra de Dios y compartirla. Ok, y por último, Efesios 6, 19, 20, y están hablando ahí de qué, antes de que lo encuentren, ¿de qué habla Efesios 6, 19, 20? Lo tengo. ¿Cómo? Lo tengo. La armadura de Dios, de la armadura de Dios. Gracias, Dina. You got it, baby. La armadura de Dios. Muy bien. Estela, 19 y 20, mamá. Ay, no te oyes. No, Estela. Ajá. Gracias, Cuca, que no había mirado. Sí, gracias. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Perdón, se me apagó. Soy embajador en cadenas. Y que con denuedo hable de él como debo hablar. Muchas gracias, Estela. Así que vemos aquí, ella leyó Reina Valera. Así que dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Él es embajador en cadenas porque estaba preso y que hable con denuedo como debe hablar, que hable de él hablar de Cristo. Ese es el deseo, el anhelo. Fíjense que él acaba de hablar de la armadura de la fe, ¿verdad? Eso es lo que él acaba de decirle y termina con eso. Así que volvemos a ver que eso es un ingrediente esencial para compartir la palabra de Dios, pero eso se lo pedimos a Dios. Si usted y yo somos unas asustas porque entendemos que no lo tenemos, que no sabemos, que no podemos, vemos a gente que son unos monstruos y eso nos hace sentir bien chiquititos. Usted y yo pidamos eso. ¿Por qué? Porque lo vemos, porque es un mandamiento de Dios y queremos obedecer a Dios y agradar a Dios y lo vemos como un deber. Como hija de Dios, yo tengo el deber de compartir el evangelio. No es opcional, no es si quiero, no es si puedo, cuando pueda, y lo meto ahí en el calendario, a ver si puedo, si tengo tiempo para eso. Como cuando los nenes chiquitos nos piden hacer cosas y la primera reacción siempre es, deja ver, vamos a ver si se puede. Y eso es como que vamos a pensarlo después y a ver si se puede, de verdad, y realmente no lo tenemos como prioridad. Ok, así que un segundo obstáculo, la presión de grupo. A veces nos da miedo a no ser aceptados, a ser la diferente, a ser la intolerante, ¿verdad? Tenemos miedo a ser llamados religiosa o fanática, ¿ok? Dios es quien convierte las almas de los hombres, no es el mensajero. Nuestro trabajo es dar el mensaje, pero no es nuestro trabajo convencer a las personas del evangelio. Eso lo hace el Espíritu Santo. Fíjense que volvemos al Espíritu Santo, a Dios. Tercer obstáculo, y esto yo creo que es quizás es bien importante, no le vamos a dar importancia, ¿verdad? ¿Cuál es más importante? Porque todo es importante, pero este era el punto que hablaba la pastora al principio, que a veces ignoramos el mensaje del evangelio, no sabemos qué es lo que vamos a compartir. Si yo voy a compartir con alguien, si yo voy a evangelizar
o a testificar o a hablar del evangelio, no piensa que usted tiene que ser un G.J. Ávila o usted tiene que ser un Billy Graham, ¿entiende? Y montarse y treparse allá y con palabras bonitas. Usted tiene, lo primero que tiene que saber es cuál es el mensaje del evangelio, qué es lo que voy a compartir. Así que debemos saber, conocer el mensaje. Es nuestra responsabilidad. Miriam, el evangelio completo. El evangelio completo. Gracias, pastora. Gracias, y Miriam, pastora. también, Ajá. si ustedes se fijan, cuando escuchamos a Billy Graham, el mensaje de Billy Graham es el evangelio sencillito. Sencillo. Eso es así. Al grano. Él no le da, ni le añade, eso va ahí al grano. De eso, para mí es una lección. Claro que sí, de volver a lo básico, ¿verdad? A lo básico. Y es cuestión de que, y vamos a discutir eso, ¿verdad? Vamos a discutir los 3 puntos, ahorita vamos a discutir los 3 puntos esenciales del evangelio, que usted y yo, cuando nos ponemos a leer eso, decimos, pero ven acá, pero ¿y cuál es mi excusa? ¿Pero y cuál es mi excusa? ¿Cuál es mi excusa? O sea, yo de verdad espero que ustedes de verdad nos sintamos, porque yo digo, de verdad, cuando yo lo veo digo, es que yo no tengo excusa, nosotros no tenemos excusa para no hacer esto, porque es bien sencillo y con palabras que no son de domingo, no son de seminario, no son de instituto, no son de que usted tiene que llevar 50 años en el evangelio para poder dominarlo, no se trata de eso, porque el mandato está para todos nosotros, no es para los que son de cierta edad en adelante, los que llevan, cuando cumplas 15 años en el evangelio, ahí empiezas a predicar. No, desde el primer día, usted y yo podemos predicar. Fíjense que eso es lo que vemos en la palabra. Cuando Jesús hizo milagros y salvó a gente y sanó a gente, esa misma gente eran los primeros que iban a llevar. La misma mujer samaritana, por ejemplo, esa fue la primera que cuando fue a la ciudad le empezó a decir a todo el mundo, mira lo que este hombre hizo por mí. Mira lo que este hombre hizo por mí. Así que es inmediatamente que somos salvos, desde ahí empieza nuestra responsabilidad de compartir el evangelio y completo, y bien de manera sencilla, sin rebuscar nada. Y debemos conocer este mensaje. Ajá. Perdona. ¿Iba a hablar? Sí, Marti. Soy yo, Marti. Ajá. No, y que el mensaje de la cruz nunca cambia. Ajá, tremendo. No tenemos que inventar. Tremendo. Excelente. Sí, que no es como que, espérate, déjame ver como la profesión médica o la profesión de contabilidad, ¿verdad? Que salen nuevos SOPs o nuevos updates. La industria, nuevas cosas que ay Dios mío, espérate, que hay que, o en farmacia, que salen medicamentos todo el tiempo, pues yo tengo que estar al día, ¿verdad? En qué es lo nuevo que hay. Gracias, Marti, excelente. Es el mismo mensaje de siempre, no hay que buscar nada más. Es el mismo mensaje de siempre, que de verdad que no tenemos excusa. Ok, pero y esto es lo que es el versículo que nos tenemos que aprender de memoria en esta lección, que lo que nos manda la Biblia es a estar siempre preparados. Fíjense, siempre y preparados para presentar defensa. Es una cuestión, eso nos debe hablar de apologética, ¿verdad? Ese es el término griego que está detrás de esto, que no apologética como de pedir excusas o disculpas, es apologética de defender ante todo el que nos demande razón de la esperanza, que de esto hablaba, me encantó cuando habló Dalí, habló de la esperanza, porque el cántico hablaba de tener esperanza aún en medio del dolor, ¿verdad? Y lo importante que es la palabra esperanza en el evangelio. Y es esperanza de cosas buenas ahora mismo, ahorita, mañana, y eso se extiende a todos los días de nuestra vida, todos los momentos de nuestra vida, hasta que Cristo vuelva otra vez, hasta que estemos con Él en gloria. La esperanza llega desde el momento en que recibimos ese mensaje de salvación y lo que eso representa. Y tenemos esperanza todos los días de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida, hasta el final de nuestra glorificación, de cuando seamos y lo veamos a Él como Él es, y nos veamos tal como somos y lo veamos a Él como Él es. Así que llega hasta allá. Charles Spurgeon también escribió, el poder del evangelio no descansa en la elocuencia, ¿verdad? Cuán bien habla el que está hablando, del orador. Y podemos admirar personas que son tremendos oradores, podemos admirar a gente que como se expresan, ¿verdad? Y de manera clara, sencilla, o también a veces con muchas palabras y rebuscado, etcétera. Y podemos admirar los dones, porque eso lo podemos ver como un don de poder hablar que tiene la gente. Pero ahí no es que está el poder del evangelio. Y esa es la diferencia.
De lo contrario, los hombres serían los convertidores del alma. Ese poder tampoco depende del conocimiento del predicador. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos pensar en las dos cosas. Una persona que habla muy bien, pero eso no quiere decir que lo que está diciendo está bien dicho y que lo que está diciendo es poder y que es el evangelio correcto, porque hable bonito, ¿ok? Conocemos personas, usted y yo conocemos personas que hablan precioso. Este señor Joe Austin, él habla tremendo y usted, oye, mire, políticos que pueden tener tremendo don de elocuencia y qué bonito hablan, pero lo que están diciendo es una basura, una porquería, un embuste, una mentira, cosas que no son. Así que puede tener tremendo don, pero si está el mensaje que está mandando no es el que es, de nada nos sirve que sea muy elocuente, ¿ok? Por otro lado, usted puede tener mucho conocimiento, pero es importante la manera en que usted lo lleva y eso tampoco le da el poder, porque usted, y conocemos personas que a lo mejor saben mucha Biblia y eso no quiere decir que tienen la habilidad, lo hacen, comparten bien, a lo mejor tienen mucho conocimiento, pero eso no quiere decir que ahí está el poder de compartir el evangelio de Dios. Si no, consistiría entonces, el triunfo sería la sabiduría de los hombres. Podemos predicar hasta que se nos pudra la lengua, dice él, hasta que agotemos nuestros pulmones y nos muramos. Pero ningún alma se convierte a menos que el Espíritu Santo esté con la palabra de Dios para darle el poder de convertir un alma. ¿Okay? Así que cuando usted y yo pensamos en que las personas vienen a los pies del Señor y se convierten y entregan su vida a Dios, no piense que el poder vino de la persona, del instrumento, de la vasija. Pablo hablaba de eso, que somos vasijas de barro, ¿verdad? Y para que el poder de la excelencia sea de Dios y no de nosotros, ¿verdad? Quien lo hace es el Espíritu Santo, es quien hace, quien tiene el poder. Por eso Jesús cuando habló con Nicodemo hablaba de eso. Mire, es necesario que tú nazcas de nuevo, que tú nazcas de nuevo. Ese proceso de nacer de nuevo, quien está ahí, por eso es que él dice que nazca del Espíritu y que de la vida y del agua, de agua y en espíritu, es en la obra y la función del Espíritu Santo quien hace ese trabajo, no es el ser humano. Así que habiendo visto el llamado que tenemos al evangelismo, vamos entonces a ver la segunda sección, que son las buenas nuevas del evangelismo, el evangelio. ¿Cuáles son las buenas nuevas del evangelismo? El evangelio, ese es el mensaje, el evangelio. Vamos entonces a ver la pregunta 2A, ¿ok? Así que este es el mensaje que usted y yo tenemos una responsabilidad, un deber sagrado, un mandamiento de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de compartir. Este es el mensaje. Según 1 Corintios 15, 3 y 4, ¿cuáles son las buenas noticias predicadas por Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Muy bien, excelente. Gracias, Rosy. Así que está bien sencillo. Este es el resumen del Evangelio, ¿verdad? Que Cristo, expresado de esta manera aquí en 1 Corintios 15, que Cristo murió por nuestros pecados. Y eso es importante. Tú le dices, eso ahí, bendito, es una oración bien sencilla. Pero es importante que entendamos lo que Pablo está diciendo ahí, ¿verdad? Y él también termina diciendo, ¿qué frase incluye Pablo en cada una de estas tres cosas? ¿Qué frase incluye Pablo? Ok, tenemos tres contestaciones. Y cada contestación que usted escribió, Pablo lo continúa con una frase. ¿Qué dice? Según las Escrituras. Muy bien, conforme a las Escrituras. Esa es la frase que él dice después de cada una de esas cosas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con eso? Todo aquel que cree. Muy dice, bien. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ok, sí, bueno, esa es la próxima pregunta, pero todavía en 1 Corintios 15, 3 a 4. Fíjense que esas tres cosas que tú contestaste muy bien, Rosy, después de cada una, Pablo añade conforme a las Escrituras. Eso es importante. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Porque ellos sabían, se supone que conocían las Escrituras y es lo que quería decirle, eso está profetizado, sí. Muy bien. Ya que ustedes lo saben, pues este es. Ok, muy bien, gracias. No de ninguno de ellos. Hay que conocer exactamente, gracias. Que el mensaje es el mismo, que el mensaje no es nuevo y lo más importante, esto no es invento mío, gente. Yo soy una
yo soy un mensajero, eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios, yo soy un mensajero de un mensaje que estuvo dicho desde hace muchos años, estamos hablando de centenas de años, que se había profetizado, y ustedes deben conocer las escrituras, pero si no yo te estoy predicando, yo te estoy anunciando una cosa que se dijo hace tiempo, que Dios lo dijo en su palabra, y conforme a esas profecías, eso se cumplió. Esas profecías con relación a Jesús, cada una de ellas se cumplió en la persona de Jesucristo. Y fueron esas tres cosas, que Él murió, y fíjense que eso es bien sencillo, pero el sujeto es importante. ¿Quién es el sujeto? Cristo. Esta oración. ¿Cómo? Cristo. Cristo es el sujeto. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué hizo Cristo? Murió. Que murió. Y eso es importante, porque es importante que tenemos que predicar que murió. No fue que simplemente sufrió, que lo colgaron, que lo latigaron, que lo escupieron, que lo arrastraron, que de esto sus ropas echaron suertes sobre sus ropas. O sea, muchas cosas. Pero lo crucial del evangelio, eso todo pasó, pero lo crucial del evangelio es que hubo una muerte. Y la muerte era necesaria y súper importante. Así que vemos que el sujeto es súper importante. No fue cualquiera, no fue ningún sacerdote, no fue ningún rey famoso, el rey David, no fue Abraham, no fue Moisés, no fue Samuel, no fue Elías, no fue Eliseo, no fue Juan el Bautista, fue Cristo. Otra cosa esencial, que murió, no simplemente que sufrió, que murió. ¿Qué es lo próximo? Ahí mismo en la primera. Murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Importantísimo también del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. No fue por sus pecados, fue por nuestros pecados. Así que ahí está la cuestión implícita de la sustitución, ¿ok? No fue por sus pecados, fue por nuestros pecados. Próximo punto. Miriam. El segundo punto. Ajá, pastora. Sí, antes de pasar al próximo punto que estás diciendo, conforme a las escrituras, Ajá. El propio Jesús, digo, el que cree en mí, como dice la escritura. Amén. Y ese es uno de mis textos favoritos, porque todo el mundo dice que cree en Dios. Claro. Y hacen lo que les da la regalada gana, pero un Dios que ellos se han fabricado, claro, a su imagen. O sea, Dios es a la imagen de ellos, en vez de ellos ser a la imagen de Dios. Así Entonces, mismo. el Señor, que lo sabe todo desde todos los tiempos, hace la advertencia: el que cree en mí, no como tú quieres, no como te acomoda, es como dice la escritura. Así mismo. ¿Cuál es? ¿Usted se acuerda, pastora, de esa cita bíblica? Sí, ese es Juan 7:38. Ok. Lo apunto para que lo apunten por ahí, amadas, porque eso está tremendo versículo. Juan 7:38. Ok, exacto, sí, perdón, estaba leyendo el 39. Ok, muy bien, gracias, pastora. Juan 7:38, gracias, pastora, excelente. Así que el mismo Jesús dice, tienen que creer en mí conforme como Dios dice, como Dios manda. No es el evangelio a mi manera, como si yo fuera una tienda y usted coge un carrito de compra y va echando en ese carrito de compra lo que yo voy a pagar y lo que yo voy a comprar. Y he hecho esto, he hecho el perdón, he hecho la salvación, he hecho la vida eterna, he hecho ahí que voy a vivir en un paraíso y voy a vivir en el mar de cristal y calles de oro, que Dios me va a pagar mis deudas, que Dios me va a arreglar mi matrimonio, que Dios me va a arreglar a mis hijos, que Dios me va a dar chavo, que Dios me va a dar la casa que yo quiero. ¿Ok? Y entonces, voy a la caja y pago, y este es el evangelio que yo me llevo. Y salimos de la tienda y este es mi evangelio. Este es el Dios que yo conozco, al Dios que yo le sirvo. Yo no sé a qué Dios tú le sirves, pero este es el Dios que yo le sirvo. Ustedes y yo escuchamos eso todo el tiempo. La gente realmente se atreve a decir esas cosas, como dice la pastora. Eso es terrible, porque es que el Dios que usted y yo tenemos que predicar es el Dios que Él mismo ya se reveló en su palabra tal como es. Usted y yo no tenemos que pintarlo, ni adornarnos, ni buscarle, o sea, Él ya se describió y está ahí. Usted y yo no tenemos que pensar en eso, ¿ok? Así que es importante. Miriam, Ajá. Miriam. Sí, Dina.
Y es así que cuando se les llevó el evangelio a los de Berea, ellos estaban estudiando las escrituras a ver si era así como se les predicaba. Exactamente, excelente. Para verificar lo que se le estaba diciendo. Excelente. Y qué importante es eso, Dina, que hoy día tenemos tanto acceso a YouTube y a veces no, digo, de verdad yo no soy así, pero yo sé que mucha gente se pasan la vida en YouTube y viendo videos de aquel y del otro y el otro. Usted y yo no digo que usted no vea videos, ese no es el punto. El punto es, como dice Dina, que imitemos a los bereanos, ¿verdad? que lo que escuchemos por ahí que dicen que usted y yo de verdad tenemos que estar pendientes si lo que esa persona está diciendo de verdad es bíblico o no. Porque YouTube, Internet hoy día es un foro, los medios de plataforma social, es un foro para que cualquiera diga lo que le dé la gana. Y si habla bonito, enough, la gente le cree. Si tiene elocuencia, como leímos ahorita, si tiene conocimiento, pero hay que ver qué tipo de conocimiento tiene, ¿entiendes? O sea, hay que ver eso, es muy versado. Esa palabra, esa persona es muy versada. ¿Versada en qué? Porque la mente puede estar versada en muchas cosas y puede ser tremendo paquete y tremendo embuste y un evangelio inventado y un evangelio custom made, hecho a la medida, a mi medida, como a mí me gusta, como yo lo quiero, como a mí me conviene. Y por eso es triste que tenemos que admitir, hermanas, que hay tantas iglesias y tantas denominaciones y tantas doctrinas y tantos pastores y tanto, porque pues, o sea, si en esta iglesia que yo estoy no me gusta cómo adoran, qué piensan en cuanto a la mujer, qué piensan en cuanto a la adoración, qué piensan en cuanto a las ofrendas o al diezmo, pues si a mí no me gusta, yo me voy a ir a otra donde piensen como yo pienso. Y ahí esta es la iglesia que yo quiero estar porque piensan como yo pienso. Cuando nos tenemos todo, de verdad es triste admitir eso, pero eso es cierto, hermanos, es cierto. Y no estamos bien. Ajá, Dina. En realidad, siempre me ha preocupado cuando yo he compartido, ¿verdad?, la palabra del Señor con personas que profesan ser de la religión tradicional, ¿no? Siempre me sorprende la ignorancia bíblica, porque sabemos que siempre se les fue a ellos no prohibido, sino desalentado. No tan accesible. Sí, para estudiar ellos mismos la palabra, porque ¿verdad? La doctrina, ¿verdad?, es que solamente un sacerdote o un padre podría explicar la palabra y entonces se desalentaban que ellos mismos leyeran su palabra. Quizás no todo es así ahora por el movimiento carismático que ha venido, ¿verdad?, a la Iglesia Católica y todo eso, pero siempre esa preocupación de que se sorprenden de unas cosas, son grandes pero sencillas que debieran saberlo si profesan, ¿verdad?, su religión. Claro, sí. Así que la importancia, entonces enfatizamos la importancia de conforme a las escrituras, ¿verdad? Tanto para enfatizar de que todo eso fue profetizado y ya dicho por el Padre a través de profetas y los hombres que utilizó durante todo el Antiguo Testamento y aún la ley y los profetas, y que lo vemos en su cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Y qué fue lo que fue conforme a las escrituras? Que Cristo murió por nuestros pecados, no por los suyos propios, por los nuestros. Próximo, que fue sepultado, y es importante que también tenemos que predicar y tenemos que decir que Él fue sepultado. Él murió, Él fue sepultado. Y tercero, que resucitó al tercer día. Ahí tenemos que completar, ¿verdad?, lo del Evangelio completo, que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y fue resucitado al tercer día. Todo esto conforme a las Escrituras. Escrituras desde el principio, que lo vemos desde las profecías del Antiguo Testamento, y vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Ok, esta frase en el versículo 3, por nuestros pecados, habla de la expiación sustitutiva. Esto se ve, o sea, es como una palabra, ¿verdad?, de esto, pero lo que implica es que Él murió en expiación por nuestros pecados, y sustitutiva, eso es lo de por nuestros pecados, en sustitución de. En lugar nuestro, Él tomó nuestro lugar. Jesús no pagó por sus pecados porque Él fue santo, perfecto, desde que nació hasta que murió. Así que Él no tenía que morir por ninguno de sus pecados porque Él no cometió ningún pecado. ¿Okay? Así que su muerte, su sacrificio fue estrictamente en sustitución a nuestros pecados.
Y esto es bien largo. Yo lo voy a leer, pero usted después le mete mano cuando lo vuelva a leer, porque realmente es bien largo. Lo que pasa es que me gustó porque es bien rico en todo lo que dice y tiene palabras cool. No, que yo entiendo que explica bien lo que dice, pero puedo entender que es un poco como que, uy, espérate, vamos a leerlo otra vez. Ay, espérate, yo lo he leído como 5 veces, así que no se sientan... Yo soy la primera que lo he tenido que leer 5 veces. Esto viene de un diccionario, o sea, como esta es la definición de expiación. Es la satisfacción misma que es dada, lo que quita la ira. Y eso es importante. ¿La ira de quién? De Dios. La ira de Dios, ¿ok? Lo que quita la ira de Dios. Y se ofrenda, la expiación es una ofrenda, es sustitutiva, toma el lugar del ofensor. Esa ofrenda toma el lugar del ofensor, de manera que el ofensor, queda libre. La esencia de la expiación es, en primer lugar, una obra o satisfacción presentada a Dios. Y esto es importante, igual que dimos ahorita, conforme a las Escrituras, creer a Dios conforme a las Escrituras, es presentada a Dios en base a la naturaleza y carácter de Dios acerca del pecado. O sea, ¿qué piensa Dios acerca del pecado? Así que la definición de pecador no es mi definición, no es la definición de Janie, no es la definición de Dina, ni la definición de ninguno de nosotros, es la definición de Dios de qué es el pecado, ¿ok? Y esta ofrenda lo glorifica plenamente mediante un sacrificio. Y esa palabra también es importante, sacrificio. Y eso nos lleva a llevar, ¿verdad?, al Antiguo Testamento, a la ley. En segundo lugar, la expiación es llevar nuestros pecados de nuevo, glorificando a Dios con respecto al pecado. Asimismo, da al creyente, al que viene a Dios sobre la base de este derramamiento de sangre. Por eso es que está la cuestión del sacrificio. Tiene que haber derramamiento de sangre. Eso trae la certidumbre de que sus pecados han sido totalmente quitados. Ahí es que está la expiación. Y de que Dios jamás volverá a recordarlos. Después, cuando usted le llegue esto, lo vuelve a repasar, porque de verdad, yo sé que es mucha cosa, pero me gusta. Ok, aquí está el core, lo central, la espina, ¿verdad? El backbone, volví a decirlo en inglés, lo central, lo esencial, el meollo. Gracias, Cuca. El meollo del asunto del mensaje del evangelio. Aquí está. Los elementos esenciales del mensaje del evangelio. Pensaba que iba a estar más adelante. Ok, los elementos esenciales del mensaje del evangelio. ¿Qué tiene una persona que entender? ¿Ok? De todo esto que hemos hablado, todo es importante y lo que vamos a hablar después también va a ser importante. Pero aquí están estos 3 puntos, son bien importantes y como hablábamos ahorita de Billy Graham, es sencillo. El mensaje es sencillo. Hermanos y hermanas, el mensaje es sencillo. Y eso es bien bueno que sea sencillo. Por eso es que Pablo también, ves que por eso no puedo avanzar, porque ahora me acordé de cuando Pablo dice que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los que son sabios, ¿verdad? Y que lo pobre, la porquería de este mundo escogió Dios. Mire, porque es una cosa sencilla, porque es un mensaje sencillo, porque no hay que ser sabio, no hay que ir al instituto, no hay que ir al seminario, no hay que ir a Tibet y estar allí en un monasterio, en un aislamiento para recibir y tener una iluminación de que me llegó. Es sencillo el mensaje del evangelio. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Alguien, para venir al evangelio, para entender el evangelio, usted y yo nos debemos ver a nosotros mismos como pecadores. Esto que está en paréntesis vino, esto lo añadí, bueno, yo añado ahí cosas, pero le voy a decir de dónde salió esto en específico. Fue una predicación que escuché el Viernes Santo, escuché una predicación de un pastor que hablaba del quinta llamada, hoy se votaron la gente llamando, una predicación que hablaba el título de la predicación es consumado es, la palabra que dice Jesús antes de expirar, y cómo él ve lo que somos nosotros, lo que es un pecador, y cómo él lo ve, perdónenme, él lo está presentando como la Biblia describe al pecador, no como él lo ve, como la Biblia describe al pecador. Y usted y yo, en distintas maneras, la palabra habla del pecador como deudores, que somos deudores. Nos ve también, nos describe como enemigos de Dios. Somos deudores y me encanta porque él dice, un deudor que no puede pagar. Porque usted y yo debemos nuestra casa, nuestro carro, nuestro lo que sea que compremos.
pero poco a poco, algún día, tenemos la esperanza de que podremos pagar 10 pesos a 10 pesos y podemos pagar. El problema, nuestro problema, el problema del pecador es, en esencia, que somos deudores que no podemos pagar. Nos podemos matar tratando de pagar, pero no vamos a poder saldar esa deuda. Somos enemigos que nunca por nosotros mismos nos vamos a poder reconciliar. Somos enemigos que muchas veces no queremos reconciliarnos. Por eso es que la palabra dice que siendo aún pecadores, ¿verdad? Y por último, la palabra también se refiere a nosotros como que somos culpables. En términos, si lo vemos en términos legales, ¿verdad? Si vamos a un juicio, usted y yo vamos a ser declarados culpables. Somos declarados. Dios nos declara culpables delante de Él. Recuerden que ahorita hablamos según el pecado, según la naturaleza de Dios. Así que es como Dios ve el pecado, ¿ok? No como yo lo veo, no como a mí me conviene que lo vea, como cuando tenemos la esperanza de que nos dan un ticket y nos declaramos, ¿cómo es la frase que dice? No contest, no contest. A ver si tenemos break de apelar, ¿verdad? El ticket y que no nos den el ticket. En cuanto a Dios, usted y yo, los pecadores, somos culpables y se acabó, ¿ok? Y culpables que no tenemos remedio de cómo no ser culpable, excepto solamente una manera, ¿verdad? Es la única manera. Así que me encanta esto porque él presentó las tres maneras en que es un pecador. Es lo mismo, pero somos deudores, somos enemigos de Dios y somos culpables ante un Dios que es santo. Y que por eso ese pecador, como pecadores, somos incapaces de redimirnos a nosotros mismos o redimir a otro. Y ningún otro ser humano puede redimirnos. Ni yo misma lo puedo hacer, ni ninguna otra persona lo puede hacer por mí. Solamente hay una alternativa. Segundo, entender que como pecadora que soy, como deudora, como enemiga, como culpable que soy, necesito un salvador para ser salva. Salva de mi deuda, salva de esa enemistad con Dios y salva de esa culpa que nos cae sobre nosotros porque Dios lo dijo, no porque lo dice nada más, nadie más, porque lo dijo Dios. Así que soy pecadora, necesito un salvador. Y por último, entender que Cristo y solamente Cristo, a través de su sacrificio, fíjense que ahorita hablamos de sacrificio, acá arriba, de derramamiento de sangre, es el único camino a la salvación. Ese es el mensaje del Evangelio, que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y que Cristo es ese único camino a la salvación. Ok, podemos terminar a lo mejor aquí, estamos ya nos pasamos de tiempo, pero vamos a terminar esto. La pregunta 2, B y C. Es que es larguísima, ¿verdad? ¿O no? No, B y C es corta, lo que habíamos ahorita visto, Rosy, ¿ok? Que es Romanos 1, 16 y 17, ¿ok? Alguien que me lo lea rapidito, Romanos 1, 16, 17. Estamos. Lo tengo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, gracias, Vivian. Así que la pregunta es, ¿de qué decía Pablo que no se avergonzaba? ¿De qué no se avergonzaba Pablo? Del Evangelio. Del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Poder de Dios para poder salvación. De Dios para salvación de aquel que cree. Muy bien. A todo el que cree, muy bien. Así que aquí está más o menos repetido lo que había dicho antes, pero que no lo íbamos a discutir. Así que, ¿por qué? Porque es poder. Es la palabra poder. Recuerden que esta es la palabra que en el original es dinamita. O sea, que es tan poderoso que explota cosas. Como los nenes chiquitos, que todo es de pelear y de explosiones. Mis hijos, todos los juegos eran que había una explosión al final. Así que es poder. ¿De quién es ese poder? Es de Dios, del Creador, del que formó todo esto, del soberano, del Dios de los ejércitos, Dios de dioses, Señor de señores. Ese poder es ¿para qué? Para salvación. Eso es lo que nos toca a nosotros, lo que Él ofrece al pecador, al deudor. Eso es lo que Él ofrece. ¿A quién? A todo. Y eso es importante todo,
porque no hay excepción de que usted tiene que haber nacido en tal sitio, que tiene que ser tal raza, que tiene que hablar tal idioma, que tiene que tener tal edad, que tiene que tener tal forma de cuerpo, tiene que tener pelo o no pelo, amarillo, rojo, a todo, pero aquí sí hay una condición, a todo el que cree, ¿ok? Y entonces esto no los vamos a leer para la cuestión del tiempo, pero usted por favor cuando reciba esto o lo apunta, por favor léalo, porque es importante ese versículo 16 cuando él dice a todo aquel que cree. Yo se los voy a leer porque es que esto es bien importante. Yo lo voy a leer. Miren, esto es Jesús hablando. Todo el tiempo Jesús hablando. La importancia de creer. Y es importante que usted y yo entendamos esto bien porque es que hay que creer. Esto no es para todo el mundo, es para todo el que cree. Y Jesús mismo recalcó una y otra vez la importancia de creer, y le cayó encima a sus discípulos, a los suyos, a los que estaban al lado de él, y dice, mira, tú eres un morón, tú no crees, o sea, tú estás mal, ustedes tienen que creer. Vamos a ver, Juan 1:7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él, la importancia de creer. En el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios somos los que creemos. No todo el mundo es hijo de Dios, los que creemos. Juan 3:16 al 18, en los versículos preferidos del mundo entero porque son preciosos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree es el que tiene vida eterna y no se va a perder, el que cree. Sigo, porque no envió Dios a su Hijo mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero tiene que creer. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Así que, por definición, el que se salva es el que cree. El que no cree, por definición, es condenado, ¿ok? 6:29, y seguimos con lo mismo de creer, y aquí no está todo, no crea que yo me puse a leer todos los versículos de creer, estos son algunos. 6:29, sí. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Bien claro, y lo dijo el mismo Jesús. En el 35, Jesús le dijo en uno de los yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está hablando de eternidad, pero es el que cree. Y por último, en el 40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que aquí lo vemos, ¿ok? Y entonces en el versículo 17, cuando él habla de que realmente nos habían mandado nada más que al 16, lo que pasa es que el versículo, yo le añadí lo de Romanos 1:17, pero es porque a mí me parece que, pues, que es también importante que veamos ese versículo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí la importancia del creer, ¿verdad? Y Romanos 3:21-22, se lo voy a leer, pero es también rapidito. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es otra manera de verlo, la cuestión de creer y la cuestión de la fe, ¿ok? Y que no podemos tener justicia de Dios sin fe en Jesús, en su Hijo. Eso es un elemento esencial y crucial, ¿ok? No es para todo el mundo, es para el que cree, para el que tiene fe. Y estos próximos 3 citas bíblicas de Habacuc, Gálatas y Hebreos son lo que Vivian leyó al final, lo que dice al final el 17, de que más el justo por la fe vivirá. ¿Okay? Pablo está citando a Habacuc, después él se lo dice a los Gálatas y también el autor de Hebreos lo repite, la importancia de que el justo por la fe vivirá. ¿Okay? Y empieza desde el momento de salvación. ¿Okay? Ganar entonces y salvar a los perdidos es el deseo o el anhelo de Dios, de Cristo y también del Espíritu Santo. Y todas estas citas no las vamos a leer, pero esa es la evidencia o la base bíblica, el apoyo bíblico de esta declaración, de que ganar y salvar a los perdidos es el deseo, el anhelo de Dios,
de Cristo y también del Espíritu Santo. Y lo vemos aquí en todas estas citas, empezando por Juan 3:16, ¿verdad? Segunda de Pedro también lo vemos, ese es clásico, en Ezequiel también lo vemos, ¿verdad? Es como Dios quiere, de segunda de Pedro 3:9, cuando habla de que la venida no está cerca, sino que Él está esperando, ¿verdad? Que vengan todos al conocimiento, ¿verdad? A que se salven todos los que han de salvarse. Eso es clásico de ver el anhelo de Dios, de que los perdidos vengan al conocimiento de Él, de que haya salvación, de que haya redención, de que Dios no está aquí, estoy el juez y la cuestión es que vamos a aniquilar a toda esta gente y vamos a pasarle la lima y juicio. Si ese fuera el carácter de Dios y la intención, hace rato que estaríamos, ¿verdad? Que eso ya hubiera pasado. Pero la Biblia nos asegura de que Él todavía tiene anhelo y deseo de salvar al perdido, de salvar al que está perdido y que quiere que vengan al conocimiento suyo, a sus pies. Ok, hermanos y hermanas, aquí lo dejamos, sé que estamos tardecito, pero no quería seguir estirando para nada. Seguimos entonces, si el Señor lo permite, el martes próximo continuamos entonces con la lección número 11 de Fundamentos de la Fe. Por favor, apréndase el versículo de memoria para esta lección. Si alguien tiene alguna pregunta, sugerencia, duda, recomendación, queja, protesta, por favor, comuníquese con nosotros en confianza. Queremos escucharle. También pueden compartir con nosotros sus peticiones de oraciones y este ministerio se compromete con ustedes en estar orando con usted y por los suyos, por su petición. Puede hacerlo como una petición personal, no tiene que decirnos lo que es, pero vamos a estar presentándole delante de la presencia del Señor en oración. Nos vemos el martes que viene, que el Señor les bendiga.